Saludamos al ingeniero Teodoro Maldonado, él es director del Consejo Nacional Electoral en el Azuay. El martes de la próxima semana a las 18 horas se cerrará el periodo de inscripción de candidaturas. Quisiéramos conocer, ingeniero Maldonado, cómo está preparado por una parte el Consejo Nacional Electoral para enfrentar esta semana y un día más que será muy intensa, y qué es lo que se ha hecho en materia de inscripción hasta el momento en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Azuay. Gustavo, un agradecimiento por esta invitación, un saludo también a Rosana que vi que está ahí. Bueno, nosotros estamos avanzando ya con este proceso de inscripción de las diferentes candidaturas de la provincia y hemos estado trabajando junto con las organizaciones políticas. De hecho, este fin de semana tuvimos acá para apoyo y para temas técnicos y logísticos, estuvieron más de 8 organizaciones justamente pidiendo esta ayuda, y nosotros les estuvimos colaborando para que puedan realizar este proceso de inscripción, que en esta ocasión es 100% virtual. Entonces siempre hay una que otra dificultad, sobre todo en la carga de los documentos, pero bueno, sin embargo venimos, como les decía, trabajando con ellos para que ellos puedan también realizar sus inscripciones. En cuanto al volumen de inscripciones que hemos recibido hasta el momento, la Junta Provincial pues calificar ya 2 que están en firme, pero existen unas pocas que han ingresado en estos días. Sin embargo, un alto porcentaje, más del 98%, aún estamos esperando que se realice, y sin duda, como usted decía, pues esta semana será una semana muy fuerte para nosotros y cada partido de movimiento que va a presentar candidatos en esta provincia. Entonces estamos preparando igual la parte logística y técnica para poder recibir todo el volumen de listas que se van a inscribir. Ingeniero, muy buenos días. Hemos podido ya observar, aunque todas las candidaturas no están inscritas aún, más bien un porcentaje mínimo, ya una intensa campaña en redes sociales. La campaña no ha arrancado aún. ¿Hay ninguna posibilidad de un control respecto de estos procesos que estarían ya dándose? Bueno, nosotros, Rosana, estamos realizando el control que nos corresponde, inicialmente en lo que se refiere a la publicidad que puede ser realizada por instituciones públicas sobre todo, y esto es algo que ya estamos calificando como Consejo Nacional Electoral. De hecho, se están cambiando muchos temas que publicitan obras de diferentes organismos seccionales. Entonces se está realizando justamente estos cambios para que se evite por ese lado lo que es el tema de la precampaña. Y esto más me refiero a lo que se da en medios de comunicación, tanto radiales, televisivos, prensa escrita, en las vallas publicitarias y en los medios digitales. Eso por un lado. Por el otro lado, también estamos ya recorriendo con nuestro equipo de fiscalización las vías de la provincia y levantando justamente esta evidencia y viendo en dónde se podría comprobar que hay que hubiese precampaña. Entonces, bueno, hasta el momento no tenemos novedades sobre este tema, pero sin embargo nuestros equipos están recorriendo todos los días la provincia, y puntualmente en lo que es su pregunta sobre el tema de redes sociales, bueno, la ley todavía no nos abre ese espectro para poder hacer este control, porque al final las redes sociales son temas personales. Entonces, en ese sentido, el control no va hacia allá, sino más bien esta precampaña sí va hacia el uso de los recursos públicos, hacia lo que pueden hacer, sobre todo aquellos candidatos que van a la reelección, y también sobre los otros candidatos que no están en ninguna función en este momento, pero que sin embargo también están prohibidos de realizar actos de precampaña. ¿Puede compartir con nuestros oyentes, ingeniero Maldonado, el dato de qué candidatos se han inscrito, qué trámites se han realizado hasta el momento en este periodo de inscripciones? Bueno, Gustavo, ese tema es un tema que lo maneja la Junta Provincial Electoral. Nosotros como delegación pues llevamos las estadísticas, digamos así, de cómo va avanzando este proceso, pero todas estas, todos aquellos que ya son calificados, es un tema que se notifica también. Recuerdo que el uno pertenece a una candidata para la alcaldía de Paute, y me parece que el otro es alguna junta parroquial. Entonces son los 2 que ya están calificados, y hay muchos más que
que están inscritos, digamos, recién, para que la Junta trate en estos días y los proceda a calificar. Pero, sin embargo, como es algo tan pequeño todavía, creo que no es información relevante, sino más bien esperemos estos días, Gustavo. Todavía no se han inscrito candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca o a la prefectura de la SUAY. No todavía, más bien yo quedo comprometido con usted para en otra ocasión, pues, informarle ya cuando tengamos mayor cantidad de candidatos, porque ahora el tema es marginal, es bastante pequeño lo que hemos recibido, y más bien hemos pedido y estamos haciendo con las organizaciones que ya procedan con la inscripción, justamente para incluso informáticamente evitar esta concentración que podría presentarse en los últimos días. Recordemos que el próximo martes ya, como usted bien lo dijo, a las 6 de la tarde se cierra el periodo de inscripciones. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se realiza el trámite por partidos y movimientos? ¿Qué tiempo aproximadamente toma atender a cada uno de ellos? Entendiendo que habrá diferencias, pues habrá movimientos y partidos con muchos candidatos, otros con menos, con pocos. Sí, bueno, ellos lo que tienen que hacer es en un sistema informático en donde ellos ingresan los datos del ciudadano que va a ser candidato y se completa alguna información sobre el tema de requisitos. Recordemos que los principales requisitos son que sean mayores de 18 años, que estén en goce de los derechos políticos, que no estén incursos en inhabilidades que están establecidas en la ley, y además una declaración juramentada sobre el no poseer bienes en paraísos fiscales. Entonces, sobre este tema de las inhabilidades hay algunos aspectos que considerar. Por ejemplo, no deben tener contratos con el Estado, no deben estar con sentencia condenatoria ejecutoriada. Quienes presenten su candidatura no pueden tener tampoco pensiones alimenticias pendientes, no pueden ser candidatos quienes pertenezcan a ciertos organismos del sector público, quienes sean miembros del servicio exterior, quienes estén en policía y fuerzas armadas que sean activos en estas instituciones, quienes sean servidores públicos de libre nombramiento y remoción, a no ser que renuncien un día antes de presentar la inscripción, quienes sean miembros de Fuerzas Armadas y Policía, quienes tengan bienes o capitales en paraísos fiscales, quienes no presenten una declaración juramentada, quienes no provengan también de elecciones primarias, quienes no hayan firmado su aceptación de la candidatura. Entonces hay una serie de requisitos y todo esto el sistema le va indicando qué es lo que tiene que cargar para cada uno de ellos, además que tienen que ya ingresar cuál será el responsable de manejo económico de cada lista, cuál será el jefe de campaña, después los directores o los procuradores comunes de cada uno de las organizaciones políticas, pues ponen su firma también para que esto quede listo para la inscripción. Entonces es bastante lo que tienen que hacer en cuanto a cada lista, y este es un tema, bueno, informáticamente los tiempos no son muy altos, ¿no? Sino más bien es el tema de recopilar toda esta documentación que se tiene que presentar para cualquier candidatura. En cuanto a las inhabilidades, ¿en qué momento se las analiza? A partir del momento que se inscriben, imagino, pero ¿qué periodo se abre? ¿Cuál es el procedimiento, por otra parte, para el tratamiento de impugnaciones ciudadanas o de partidos políticos que puedan hacerse sobre uno o más candidatos? Bueno, sobre este tema, el sistema informático ya hace algunas validaciones. Por ejemplo, el hecho de pertenecer al lugar al cual va a ser candidato, esa es una de las validaciones. También sale una alerta cuando la persona no ha estado empadronada en el lugar o no haya sufragado en el último proceso electoral, que es uno de los requisitos también. Por ejemplo, que no haya tenido una elección interna. El sistema, las organizaciones políticas tuvieron disponibles el sistema para cargar los candidatos que salieron de democracia interna. Entonces, lo que no esté en ese tema de democracia interna no puede ser inscrito. Es decir, luego de que pasó este proceso de primarias no se puede ingresar nuevas candidaturas. Entonces eso también lo valida el sistema. Por ejemplo, que cumpla con las reglas
Código de la Democracia que se dieron a partir de las reformas de febrero del 2020, recuerda usted la paridad horizontal y vertical. Esto se refiere a que haya un 30% de representación de mujeres, que también esté presente un 25% de jóvenes de entre 18 y 29 años, sobre todo en las listas de concejales y vocales de juntas parroquiales. Entonces, estas validaciones, la mayoría son las entrega el sistema, que haya candidatos duplicados o que haya cosas de ese tipo. Eso se lo hace informáticamente, pero además la Junta Provincial pues revisará todo este expediente de cada una de las listas y previa su calificación y notificación a las demás organizaciones políticas, y ahí se activan, como usted bien decía, algunos plazos. Hay plazos para subsanación de candidaturas en caso que se presente alguna que no cumpla con algunos requisitos. También se dan plazos para lo que son las objeciones a cualquier candidatura. Luego de esto hay impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, luego las apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, y todo esto, todo este tiempo pues que abarca el calificar una candidatura en el caso que hay impugnaciones, hace que nosotros también presentaremos una lista definitiva hacia fines del mes de octubre o en los primeros días de noviembre. Ya. Explíquenos también un poquito cómo funcionan las cosas en la función electoral. ¿Cuál es el papel y el ámbito de actividades que tiene que cumplir la delegación electoral que usted la preside? ¿Cuál es la Junta Electoral? ¿En dónde entra el Tribunal Contencioso Electoral? ¿El Tribunal Contencioso Electoral tiene además alguna instancia local? Bueno, es importante su pregunta, Gustavo, porque nosotros como Delegación Provincial Electoral estamos en la parte administrativa y la parte netamente técnica, que es, digamos, el apoyo fundamental que requiere la Junta Provincial de la SUAY para realizar las tres actividades principales que ellos, de acuerdo a la ley, tienen que realizar. La una es la inscripción y calificación de candidaturas. La segunda es nombrar a los miembros de las juntas receptoras del voto, que será el próximo octubre. Y la tercera es realizar el escrutinio y entregar resultados. Entonces son tres temas fundamentales que se realiza por parte de la Junta Provincial Electoral, pero siempre con todo el apoyo y el contingente del personal de la delegación. Y nosotros, pues claro, somos parte de esas actividades porque todos los insumos salen de lo que nosotros vamos realizando con el personal y los equipos que tenemos acá. El Tribunal Contencioso Electoral es la entidad de última instancia, digamos, en asuntos electorales, y ellos entran luego de que se agoten los procesos administrativos. ¿Y a qué me refiero con procesos administrativos? Por ejemplo, la inscripción es un acto administrativo, la calificación es un acto administrativo, la impugnación es un acto administrativo, también la objeción, y luego de esas instancias del Tribunal Contencioso Electoral a él llega la última instancia, que es la apelación, y ellos son los jueces, digamos, de esa instancia, y ellos no tienen una representación local. La delegación es quien, si es que llegaran a presentar algún documento, pues nosotros somos los que recibimos esos documentos y corremos traslado al Tribunal Contencioso Electoral, pero ellos no tienen sedes provinciales, sino igual en la delegación están representados como función electoral. Hemos conocido, y así habíamos informado, que en este mismo fin de semana y posiblemente en estas horas y el día de hoy continúan los partidos políticos dentro de un proceso de decisiones sobre quiénes serán candidatos. Algunos van definiendo ya tienen claro, pero aún no inscriben, pero otros continúan incluso de alguna manera cabildeando, negociando con otros partidos. Pueden haber coaliciones de última hora, etcétera. Quisiéramos aquí una explicación suya sobre qué función cumplieron aquellas elecciones primarias. Allí se ungió en la calidad de precandidatos a algunos ciudadanos, muchos de ellos no llegarán a ser, otros posiblemente sí, pero ¿qué flexibilidad existe en esto? Pues nos han dado la idea de que cumplidos ciertos pasos, prácticamente cualquier persona puede llegar a ser candidato. Sí, verá, yo, Gustavo, el otro día escuchaba a algún precandidato que hablaba de que están queriendo con otra organización política realizar alguna alianza. Recordemos que hubo una fecha límite ya para realizar estas alianzas. Esto fue el pasado 17 de agosto.
entonces ya no hay la posibilidad de generar nuevas alianzas o nuevas agrupaciones políticas para presentar candidatos. Eso de acuerdo a la ley ya culminó. Eso por un lado. Luego, en las elecciones primarias o de democracia interna que se realizaron también entre julio y agosto, lo que los movimientos y partidos hicieron es elegir a sus precandidatos. Ahora sí se ha dado un tema que nosotros también les estamos apoyando, que es de la renuncia de algunos candidatos en diferentes lugares, ¿no? En algunas juntas parroquiales, algunas concejalías. No hemos tenido conocimiento a nivel más amplio de alcaldías y de prefecturas, pero hasta el nivel de los que tienen más candidatos sí se han presentado renuncias. La misma ley les permite que estas renuncias sean tramitadas en cada organización política ante su órgano electoral interno y luego esto sea comunicado al Consejo Nacional Electoral para que ellos puedan realizar el respectivo reemplazo. Esto es algo que sí se podía presentar, por eso está también contemplado en la ley, y de hecho pues ha pasado en algunas organizaciones que algunos de sus candidatos no aceptan incluso por temas económicos y lo que les corresponde antes de la inscripción es proceder al reemplazo, pero también la ley determina este procedimiento, que es claro, ante el órgano electoral interno. ¿Qué regulaciones se aplicarían al reemplazo sobre todo? Bueno, el reemplazo lo determina la misma organización política. Ellos, una vez que reciben esta carta de renuncia, lo tratan como les decía, en su órgano electoral interno y proceden al reemplazo con el nuevo candidato, digamos. Pero este reemplazo no tiene que haber estado dentro de las designaciones o precandidaturas, incluso en las primarias. No tiene que llenar ninguna condición. Sí, el reemplazo no tiene que estar dentro de las primarias porque son temas excepcionales, no son, más bien no es una mayoría de lo que se ha presentado, sino son casos especiales en los cuales los ciudadanos no han aceptado esas candidaturas. Ahora, ¿no deja esto, en la práctica se lo preguntamos más como una opinión, más antes que como la autoridad electoral que es usted, no deja esto en el aire un poco esto de las primarias? Puede ser simplemente una estrategia de un partido o movimiento, el de nominar a cualquier candidato sabiendo que tras su renuncia realmente se puede buscar un nuevo candidato más allá de las fechas límites que hubo para los partidos políticos para las primarias. Bueno, sin duda, yo creo que esto es la primera vez que estamos con este límite de fechas para elecciones primarias. Esto pues se lo evidenció ahora, puesto que estamos eligiendo autoridades seccionales. No lo vimos en el año 2021, porque usted recordará que ahí tuvimos apenas 17 listas de candidatos, que era un tema bastante pequeño. Ahora nosotros esperamos recibir más de 700 listas. Entonces ahora se hace como evidente este tema de la democracia interna y ahora en esta etapa pues los candidatos que van saliendo no aceptan y todo. Gustavo, yo le digo, sin duda hay que mejorar estos procedimientos, hay que sugerir incluso en su momento, ya cuando lo hagamos, pues mejoras en todos los procesos electorales que lo hemos ido haciendo siempre, y nosotros como SOI pues hemos tenido esta característica de siempre ir recomendando cosas que puedan mejorar todos los procesos del Consejo Nacional Electoral, y lo vamos a hacer y hay cosas que se pueden mejorar siempre. Una pregunta adicional sobre estos candidatos que tienen que inscribirse hasta el martes de la próxima semana. ¿Qué tiempo le tomaría a la delegación o a la Junta Provincial calificarlos? En otras palabras, ¿cuándo podremos contar con un listado ya cierto, firme de candidatos? Bueno, el próximo martes, como usted bien lo decía, culmina ya este proceso a las 6 de la tarde. La Junta tiene días que están establecidos en la ley, en los cuales tenemos que realizar, y digo tenemos porque también es el apoyo logístico y técnico de la delegación. Y conforme vayan transcurriendo esos días, pues ya se irá conociendo. Esperemos hacia fines de la próxima semana tener un listado bastante completo ya de quiénes serán los futuros candidatos, sobre todo a las unidades provinciales y las alcaldías cantonales que son de mayor interés, y con esto pues poder informar también a los medios de comunicación y a la ciudadanía.
Bien, pasemos a otro aspecto importante de estas elecciones. Potencialmente el próximo 5 de febrero será no solamente un día de elecciones para dignidad de esta elección popular, también podrían realizarse por lo menos 2 consultas populares, digo, por lo menos porque todavía podría pasar cualquier cosa en este país que está lleno de incertidumbres. En todo caso, hay una consulta popular que el gobierno ha venido anunciando, que el día de hoy justamente se ha dicho hará el lanzamiento de las preguntas, que podrían ser 12, y por otra parte está la consulta popular sobre el Yasuní, promocionado por Yasunidos y otras organizaciones ciudadanas, habilitada esta consulta por el Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá que también tener una aprobación en la forma de la pregunta desde la Corte Constitucional. Estas 2 consultas por un tema de efectividad, además de limitaciones de carácter económico para hacer más productiva, diríamos, la inversión electoral que le cuesta al Estado en las elecciones del 5 de febrero, podrían hacérselas en forma conjunta, y de hecho esto complica algo el panorama. ¿Cómo ve usted este tema de la consulta popular o de las consultas populares y la posibilidad de que se las manejen en forma conjunta para que se realicen el 5 de febrero? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia ya en el pasado 2021 en donde, además de lo que elegimos, tuvimos la consulta popular por el agua. Usted recordará que fue solo el Cantón Cuenca el que a nivel nacional realizó esta consulta. Logísticamente y operativamente nos complica, sin duda, tener 2 papeletas más, vamos a tener una mayor carga en la parte del escrutinio, pero sin embargo estamos como delegación provincial a la espera de lo que se defina en la matriz y con las autoridades nacionales para que vayan corriendo los tiempos en los cuales se dará el dictamen constitucional para las preguntas convocadas por un lado por el gobierno, por otro lado por el Grupo Yasunidos, y con esto pues nosotros ya tendremos que hacer lo que se nos disponga, ¿no? Sin embargo, sí es una complicación, sí nos pone un reto más alto. Recordemos que además de la inscripción electoral, nosotros tenemos que nombrar las juntas receptoras del voto, que en su mayoría son estudiantes universitarios, y ellos serán quienes al final del escrutinio, al final del día 5 de febrero, tendrán que contar. Estábamos con 6 o 7 papeletas, ahora posiblemente se incrementen 2 más, entonces yo creo que debemos esperar estas definiciones y sobre eso tendremos que acomodar nuestro trabajo para poder intensificar sobre todo este tema del conteo y entrega de resultados de estas 2 consultas populares que eventualmente puedan presentarse. Finalmente, ingeniero Maldonado, las leyes ecuatorianas, la Constitución, el Código de la Democracia sostienen que el voto es obligatorio para los ecuatorianos, pero hay también ciertos grupos etarios ecuatorianos que tienen el voto facultativo. Coméntenos qué normas regulan este tema en estas elecciones. Bueno, la primera cosa que le voy a comentar es que ya tenemos un registro electoral definitivo. ¿Cuántos azuayos iremos a las urnas? Son 635.051 azuayos, y dentro de esto nos encontramos los que estamos entre 18 y 65 años, los mayores de 65 años que tienen voto facultativo, los jóvenes de entre 16 y 17 años que también tienen voto facultativo, pues ellos tienen la opción de no asistir a sufragar. Sin embargo, siempre es importante la participación, sobre todo de la juventud, de aquellos que también ya no tienen la obligación del voto. Recordemos que hay más personas que tienen esta opción del voto facultativo. Las personas con discapacidad también tienen voto facultativo, miembros de Fuerzas Armadas y Policía, y en este sentido nosotros más bien venimos proponiendo que participen, que asistan a votar el día 5 de febrero. La semana pasada nomás tuvimos una reunión con el jefe de la zona de Fuerzas Armadas, y con él conversamos que ahora los policías y militares tendrán solo 4 espacios para votar en cada junta receptora del voto. Entonces, sí son preocupaciones que podemos anticiparnos, sin embargo, estamos trabajando para que sobre todo policías y militares se distribuyan en las diferentes juntas. También el tema de la pandemia que seguimos atravesando sigue siendo una preocupación para nosotros, y seguramente tendremos alguna
disposición sobre bioseguridad en los recintos para que en este caso pues los mayores de 65 años asistan a votar. Hemos realizado un trabajo ya durante el tiempo no electoral, digamos así, en los colegios y en las instituciones educativas, justamente propendiendo este voto de los jóvenes que también deben participar. Y recordemos también que los jóvenes ahora son parte de las listas de manera obligatoria y ellos también están representados dentro de cada organización política. Bien, gracias ingeniero Maldonado por habernos atendido. Muchas gracias, Gustavo, un saludo fraterno y un abrazo a todos. El ingeniero Teodoro Maldonado es el director del Consejo Nacional Electoral en el Azuay, de la delegación Azuay.